Me veo. Ya, vamos a partir. Voy a ver si se puede compartir bien la pantalla. Pudiste, yo la semana pasada como que me compliqué con eso, parece que cambió algo Sí. y no lo logré también al tiro. Sí, como que antes compartía solamente como un pedazo de la pantalla para poder ver la vista del moderador y no me funciona ahora. Sí. No recuerdo cuál fue la opción que finalmente puse. Tenemos a 101 personas conectadas. Ahí se ve la vista del moderador, ¿o no? ¿O lo ven entero? No, no se ve entero, amiga. Se ve, no sé qué, bueno, vista Ya, de déjame moderador, cachar. eso. Ya. Ya, bueno, voy a presentarla así nomás. Hola, perdón, soy Pamela. Les quería decir que cuando a veces uno comparte en Zoom, te da a elegir las pantallas. Si tú colocas pantalla completa, normalmente se te proyecta completamente la pantalla. Es que sabes que ahora cambió esa cosa, parece. Yo la semana pasada tuve ese Sí. problema y no podía ponerlo, así que todo el video, o al menos, no todo el video, los Bueno. primeros minutos al menos fue así, como no puedo, no puedo. Sí. Bueno, igual se veía bien. Ah, ya, súper. Sí, gracias. Dale, muchas gracias por el ayuda. Ya, voy a compartirles pantalla nomás. Ya, ahí. Y por último, vamos conversando si es que se me olvida decirles algo, ¿ya? Bueno, me presento. Soy Mabel Araya, soy socióloga, soy de Ciudad Feminista y trabajo principalmente en estadísticas de género y en economía feminista. Entonces, si bien les voy a hacer el vínculo con temas de ecología, ahí la Vale me va a apoyar y me avisan si es que hay algo que no entienden porque puede ser muy cuantitativa la presentación. Entonces ahí vamos conversando, ¿ya? Bueno, primero les quería como comentar como una introducción entre la ecología política y el feminismo. Ya, primero, la ecología política, siguiendo con lo que les conversó la Vale la semana pasada, lo que observa son las relaciones que hay entre la sociedad y la naturaleza y dice que estas relaciones están mediadas por relaciones de poder. Ahora, y las relaciones de poder están condicionadas por las variables de clase, de género, etnia y otro tipo de variables, por ejemplo, situación de discapacidad. Sabemos acá en Chile que hay una segregación urbana también, entonces implica dónde vives, pero vamos a poner como las variables principales, clase, género y etnia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ecología política feminista? La ecología política feminista, como les contaba la Vale en la clase pasada, hace una denuncia que hay una ceguera en la ecología política respecto a las relaciones de género, ¿ya? Y denuncia que las ecofeministas no tienen voz dentro de la ecología. Entonces, ahí existe una necesidad que hay que visibilizar las relaciones de dominación que existen entre naturaleza y las mujeres, y hasta el momento se veían como procesos paralelos y en vez de procesos juntos. Y aquí entonces es que también tenemos que identificar que la economía feminista ha corrido de manera paralela a la economía ecológica. Entonces en los últimos años se ha generado más una relación entre ambos tipos de economías que derivan de la ecología política y la política feminista, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son las críticas que hace la ecología política
a la economía neoclásica. Y primero es que denuncian los ecologistas que la economía neoclásica pasa por alto todo aquello que no está mercantilizado, es decir, que no le tiene asignado un valor monetario, que no se transa en el mercado, ¿ya? Entonces la economía ecológica hace un análisis crítico del sistema socioeconómico, en general poniendo un foco en la sostenibilidad de la vida, principalmente en los procesos biofísicos y socioculturales que se relacionan en la ecología. Entonces entiende que el sistema económico y por lo tanto la relación que hay entre los mercados, por ejemplo, son un subsistema de un sistema que es mucho más grande y que además es finito, es decir, que no es infinito como los presupuestos de la economía neoclásica, que es la biosfera, ¿ya? Ahora, entonces entiende los ecosistemas como base de la actividad económica y los entiende además como la suministración de recursos y además como sumideros de residuos. Entonces dice que la economía neoclásica tiene un paradigma androcéntrico, que es lo que veíamos la clase pasada de poner en el foco en los hombres, principalmente pensando los hombres casi que como especie, invisibilizando a las mujeres, y por lo tanto invisibilizando a la naturaleza, creyendo que la naturaleza es infinita y que uno puede sacar recursos de manera para siempre, digamos, con la idea de maximizar los recursos. Entonces, ¿cuál es la relación entre la economía neoclásica, o sea, la economía ecológica y la economía feminista? Como les contaba, en términos teóricos habían corrido de manera paralela, no se habían cruzado. Sin embargo, las dos tienen la misma crítica como principal de que la economía neoclásica, que es la que nosotros conocemos y que nos pasa en la universidad, por ejemplo, no considera nada que esté fuera del mercado, ¿ya? Entonces lo que hace la economía feminista es que amplía la noción de economía para incluir otros procesos de aprovisionamiento social, de producción social básicamente, que pasen o no pasen por los mercados, es decir, que estén mediados por una transacción económica en términos monetarios o no, ¿ya? Entonces, además, la economía feminista introduce como principal y como elemento constitutivo el análisis de género, es decir, que no hay una imparcialidad en la economía, sino que existen sujetos que tienen como condición el género, ¿ya? Así que son femeninos, son masculinos, son trans, no binarios, etc. Y el género, por lo tanto, te predetermina en tu rol que vas a tener en el sistema económico, ¿ya? Entonces pone el género como categoría analítica central y critica esta mirada androcéntrica que veíamos la clase pasada de el hombre como centro del mundo, como de los procesos y de la vida. La economía feminista además tiene la convicción que el conocimiento es siempre un proceso social y que tiene objetivos políticos, es decir, que no es objetiva como tratan de plantear en términos como de la racionalidad instrumental, de que existen medios y fines y veo las cosas de manera como objetiva, sino que hay también intenciones detrás, ¿ya? Y esas intenciones tienen objetivos políticos y por lo tanto, por ejemplo, más allá de la desagregación de los datos por sexo y ver las diferencias entre hombres y mujeres, existe también un explícito compromiso feminista de querer subvertir este orden. Y eso es importante en la economía feminista. La economía feminista no es neutra, sino que tiene un objetivo político. Ahora, hay distintos tipos de economía feminista. Aquí Amaya Pérez de Orozco, después les vamos a compartir la bibliografía, dice que hay dos economías feministas. La primera, economía feminista integradora, que creo que ha tenido como un gran surgimiento en los últimos años, está promovido principalmente por los organismos internacionales con el foco de la igualdad de género, que lo que hace es integrar los conceptos y los contenidos que emanan del feminismo, es por ejemplo la desigualdad de género, con los mercados. Entonces empieza desde la misma noción económica neoclásica de entender, por ejemplo, la oferta y la demanda, incluye el análisis de género, pero de una manera más descriptiva, sin querer necesariamente cambiar profundamente las relaciones de dominación. En cambio, existe la economía feminista de la ruptura, que tiene una noción mucho más política, que en su forma de entender los conceptos también quiere intervenir y quiere cambiar profundamente cómo entendemos la economía en general, pero también sus metodologías y sus políticas. Y en ese sentido, por ejemplo, la economía feminista
de la ruptura es interdisciplinaria. No solamente lo hacen los economistas, normalmente hombres, en organizaciones o instituciones públicas o en grandes empresas privadas, sino que la economía feminista también politiza espacio privado, como es el hogar, y las relaciones productivas que se dan ahí. Ahora, la base de la economía feminista, según mi opinión, principalmente es el trabajo, y es entender el trabajo ya no necesariamente mediado por el mercado, sino que ampliar la noción de trabajo. Entonces, gracias a la presión feminista, la OIT desde el 2000, no estoy segura si es el 2013, cambia la noción de trabajo y define que el trabajo son todas aquellas actividades que producen bienes y prestan servicios para el consumo de otras personas o para el uso final propio. ¿Qué significa esto? Primero, que el trabajo es una actividad productiva, y la actividad productiva, y esto hay que tenerlo bien considerado, no necesariamente es porque me pagan, no está mediado por plata, sino que es la producción de bienes o servicios. Es decir, si es que yo hago algo y produzco algo, por ejemplo, hago una torta, eso va a ser la producción de un bien, o hago un servicio, por ejemplo, lavo la loza, eso es un servicio, va a ser igual trabajo independiente si hay un pago asociado. Y por lo tanto no está definido por el mercado, es decir, puede que el mercado lo contabilice, por ejemplo, en cuentas nacionales, o hay una transacción, puede ser trabajo, pero si es que no está en el mercado también es trabajo. Y también tiene la concepción de un criterio de tercera persona. ¿Qué significa que sea criterio de tercera persona? Que es trabajo, cualquier actividad en la que me puedan reemplazar que produzca un bien o un servicio. Por ejemplo, si es que yo, no sé, ya, yo trabajo haciendo esta clase, por ejemplo, ¿ya? Pero otra persona podría hacer la misma clase y ustedes igual aprenderían. Entonces, es trabajo porque alguien me puede reemplazar. Ahí yo estaría entregando el servicio de la educación, ¿cierto? O lo mismo ocurre, por ejemplo, con la función, y esto es como más radical, por ejemplo, de amamantar. ¿Por qué es trabajo amamantar? Y eso también lo podemos debatir al final de la clase. Porque alguien me puede reemplazar, o sea, otra persona puede amamantar por mí, y el niño igual tendría el mismo final, es decir, el niño también estaría nutrido. Y si se fijan, ahí no está el mercado mediando, pero igual es trabajo, ¿ya? Porque alguien me puede reemplazar y porque estoy generando un bien o un servicio. Ahora, tradicionalmente, y esto era antes de esta concepción y de los avances que hemos hecho como feministas, es que se analoga a ocupación, es decir, la ocupación como el empleo. Entonces todos dicen, estoy trabajando, es que me están empleando, me están pagando un sueldo, o voy a ir a vender algo y me van a pagar, ¿ya? Sin embargo, como desde la economía feminista hemos tratado de subvertir esos conceptos y entender que el trabajo también se puede dar en espacios donde el mercado no media. Entonces, por lo tanto, puede ser remunerado o no remunerado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en términos de trabajo doméstico, que mi abuela haga un queque, el bien producido es un queque y nadie le paga, ¿cierto? Sin embargo, un chef de gran renombre en un restaurante del barrio alto de Santiago puede hacer ese mismo queque y puede recibir un pago, pero el bien producido es el mismo. Entonces los dos igual producen lo mismo y se pueden reemplazar. Pero ¿qué es lo que diferencia la valoración y el reconocimiento y el estatus en nuestra sociedad? Es principalmente que le paguen, ¿cierto? Entonces ahí significa que hay algunos procesos que, si bien puede ser la misma actividad, están valorados según quién lo hace y dónde lo hace. Entonces allí hay una menos valoración de una persona que puede ser mujer normalmente de tercera edad y en un espacio privado, que un hombre como joven en un espacio público y a través de reconocimiento. Entonces lo que viene la economía feminista también es a reconocer de que hay valoraciones asignadas a los hombres, a lo masculino por sobre lo femenino. Entonces, la base económica que las feministas reconocemos del patriarcado es la división sexual del trabajo. Y esto es el corazón de la economía feminista, ¿ya? Primero porque se entiende la división sexual del trabajo como un proceso que está organizado jerárquicamente. ¿Por qué jerárquicamente? Porque se da más valor a lo que hacen los hombres por sobre las mujeres.
en base a los roles de género, ¿ya? Que esto las feministas presentes tienen que saber que es que desde chicas, desde la crianza, nos socializan y nos educan a generar actividades que después que en la lógica de economistas sería generar servicios relacionados al cuidado, a la suavidad, al reconocimiento de otras personas, por ejemplo, y a los hombres le asignan roles relacionados a lo público, al hablar bonito, y por lo tanto eso después más grande va a hacer que también sea valorado económicamente, ¿ya? Entonces se usa el modelo madre-esposa, es decir, asignaciones sexuales, haber nacido con vagina y por lo tanto poder quedarse embarazada, nos liga a la casa y al espacio privado, mientras que los hombres, como no están obligados por cuerpo a reproducir, son personas que tienen que desarrollarse en la esfera pública, ¿ya? Entonces a las mujeres nos confinan al hogar y nos excluyen de la esfera pública. Eso va a ir cambiando con el tiempo y ahí les voy a contar. Entonces existe una explotación singular sobre las mujeres y las identidades femeninas al asignar como valorativamente superior las cosas que hacen los varones. Es decir, lo mismo que hablaba del queque, solamente porque es un hombre, se les paga y es reconocido, por ejemplo. Entonces ahí la economía feminista pone un ojo y tiene la necesidad de subvertir el patriarcado y por lo tanto romper con la división sexual del trabajo para romper las relaciones de dominación. Entonces, como les contaba, la división sexual del trabajo se funda en la sociedad y en el patriarcado en general, que lo que hace es como al asignar a mujeres a lo femenino, y lo femenino entendido como lo suave, como lo que puede criar, y se hace en la esfera privada, recibimos una mayor carga de trabajo no remunerado, ¿ya? El trabajo no remunerado es todo aquel trabajo de producción de bienes y servicios que se hace sin recibir un pago a cambio en términos monetarios, ¿ya? Después vamos a explicar en qué consiste el trabajo doméstico y de cuidado. Y el trabajo remunerado, esto que hablábamos de la ocupación, del empleo, por lo tanto, estar en un lugar idealmente formal, donde hay seguridad social, que está reconocido por el público. Las mujeres, al tener tanta carga global de trabajo, trabajamos menos en el espacio público. En cambio, los hombres, al trabajar más en la esfera pública, también tienen menos carga de trabajo no remunerado. Entonces, ¿qué pasa? Con el aumento de la participación laboral femenina desde mediados del siglo XX, y que en Chile se incrementó, partió con un aumento en las décadas de los 80 y luego en los 90 y ya en los 2000 aumentó mucho, entramos las mujeres al mercado laboral, es decir, las mujeres, la mayoría de las mujeres jóvenes están buscando trabajo para recibir un pago a cambio, y eso obviamente es un gran logro en términos sociales de autonomía económica, la posibilidad de nosotros tener plata y manejar plata, nos da independencia, poder romper círculos de violencia. Si bien nosotras entramos al mercado laboral, los hombres no dejaron el espacio del mercado laboral, y por lo tanto tampoco ha aumentado su participación en la carga de trabajo en el hogar. Y eso significa que nosotros al final terminamos trabajando más. Ahora, ¿qué pasa en el trabajo en el mercado? Bueno, yo además de Ciudad Feminista, participo en el Observatorio de Estadísticas de Género e Interseccionalidades. De ahí les puedo decir que búsquenlo en Instagram, se llama ODEGIT Chile, donde hacemos visualización de estadísticas de género. Y, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado fue ver cómo había caído la participación laboral femenina en pandemia. Entonces, lo que pasó es que, si se fijan, el 74% de los hombres de 15 años o más, es decir, que están en edad de trabajar remuneradamente, que pueden participar en el mercado laboral, lo estaban haciendo. Es decir, como 7 de cada 10 hombres de 15 años y más trabajaban en el mercado el año 2010. En cambio, solamente la mitad de las mujeres, menos de la mitad, menos de 5 mujeres de 10, trabajaban en el mercado laboral. Había mucha diferencia, y eso hace que, si se fijan, más de la mitad de las mujeres en el 2010
no estaba recibiendo un sueldo que lamentablemente en el mundo en que vivimos es muy importante porque te permite tener autonomía para poder comprar las cosas para sostenerte en la vida, ¿cachai? Y luego esta brecha se fue acortando, no mucho, pero el 2019 llegó a un 52% de participación laboral femenina y los hombres en un 73%, entonces se había cortado la brecha. Sin embargo, en la pandemia esto bajó un montón. ¿Ya? Hubo una crisis económica por la crisis sanitaria del COVID y lo que tuvimos que hacer es volver a participar en el hogar, preocuparnos de los cuidados, volver a nosotras. Sin embargo, eso fue un costo muy grande en términos de autonomía económica desde la mirada de economía feminista, y lo que hizo fue aumentar las brechas. Si bien esta crisis económica ha golpeado a hombres como a mujeres en términos de cantidad de personas, el impacto en mujeres es aún mayor por lo que hablábamos antes, como tienen más trabajo doméstico y de cuidados en el hogar, siguen trabajando 8 o 9 horas diarias, o sea, una jornada laboral clásica completa, sin pago a cambio. Entonces, y además de las que sí lograron poder mantener el trabajo remunerado, la intensidad de los cuidados y la intensidad del trabajo en la ocupación hizo un desgaste que es particular en las mujeres. Si bien también a los hombres también hubo un descenso, si es que se fijan. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí en específico? Existe una tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial. Ya, esto es súper técnico, pero lo que suma es las hombres y mujeres desocupadas, es decir, que están buscando trabajo y no encuentran, y más suman a personas que están o desocupadas, es decir, cesantes, ya lo que uno llama como cesantes, o les gustaría trabajar, pero no están buscando por estar trabajando o haciendo otras cosas, ¿ya? Que eso lo vamos a explicar que en las mujeres es distinto que en hombres. Y bueno, a principios de este año, en enero y marzo, el 25% de las personas en edad de trabajar, o sea, de los hombres, de las mujeres en edad de trabajar, querían trabajar o estaban buscando, pero no podían. Es decir, había muchas mujeres que el mismo mercado laboral no podía absorber, ¿ya? Y eso al final lo que hace es que haya mucha frustración, problemas de salud mental, porque no existe, y esto se me olvidó comentarlo, que esta estructura de la visión sexual del trabajo está sostenida en falta de servicios públicos, en que a nivel como sociedad y como comunidad no estamos relacionándolos, porque si se fijan como lo expliqué, es como si las familias fueran atomizadas y fuera una decisión casi irracional que las mujeres se quedan en la casa para cuidar a los niños y los hombres tienen que salir, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están las redes de cuidado? ¿Dónde están las relaciones que tenemos que tener como personas? ¿Y dónde está el Estado también? ¿Ya? Entonces, esta falta de servicios públicos, falta de Estado, de sociedad y por lo tanto de redes colectivas de cuidados también, aumenta la carga de las mujeres, como que no viene a solucionar eso. Sigue siendo un problema como privado en Chile. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo también, cuando se analizan estas cifras, se piensa casi que como que fuera una elección de las personas, como, no estáis buscando, trabajando, no encontráis, cuando en verdad es un problema de política pública y como socialmente nos tenemos que hacer cargo, ¿ya? Ya, pero lo impactante de esta cifra es que muchos hombres y sobre todo muchas mujeres quieren trabajar además, quieren recibir un pago por su trabajo, pero no pueden. Entonces, ya, esto parece una ensalada de tallarines, pero ahí les voy a explicar. Esto muestra las personas que están fuera de la fuerza de trabajo potenciales, es decir, que les gustaría trabajar, pero no pueden, y explican las razones. Entonces, si lo vemos, en los hombres, la principal razón en pandemia, sobre todo el año pasado, porque no estaban trabajando, decían que o no podían trabajar, era otra. Esas otras es principalmente por COVID. Les preguntaban, ¿por qué no estáis trabajando o por qué no estás buscando trabajo? Y decían, mira, en verdad no puedo por la pandemia, por medidas de confinamiento, etc. Esa razón también subió en mujeres, pero si se fijan, la principal morada, esta de acá, que esto en las mujeres, es por razones permanentes familiares. ¿Qué significa? Por tener que cuidar, por la carga de trabajo que tienen en sus hogares. Entonces, ahí vemos que hay una imposibilidad de inserción en el mercado laboral por tener que cuidar. A diferencia de los hombres, que si bien
lo más probable es que vivan en los mismos hogares, sin embargo, nunca fue una razón que aumentó mucho en pandemia, siendo que como cerraron colegios, cerraron establecimientos de cuidado, centros diurnos de apoyo a adultos mayores, o sea, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, esa razón no aumentó en hombres, pero sí en mujeres. Es decir, fue toda esta carga de trabajo que se ha acumulado estos meses ha sido golpeada principalmente en mujeres en el espacio privado. Bueno, esto va por el mismo carril, ¿cierto? Aumentaron el trabajo de cuidados como razón para salir definitivamente de la fuerza de trabajo. Y esto es súper importante porque significa que las mujeres están desalentadas de seguir trabajando. Han tratado de encontrar trabajo, por ejemplo, part-time, pero a la larga van a dejar de buscar. Entonces vamos a acrecentar la división sexual del trabajo porque los hombres no se han insertado a la esfera doméstica, ¿cierto? Entonces, esto es como para mostrarles los efectos de la pandemia en principal, como que tiene que ver con las ramas de la economía. La economía, en términos como de análisis estadístico y también de cuentas nacionales, es decir, como para ver la productividad del país, lo analizamos en base a sectores o ramas. Los ramas son como los temas en que la gente trabaja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vemos que, no sé por qué se corre, que en alojamiento y servicios de comida, en todas las ramas de la economía bajaron los empleos, pero principalmente las verdes son mujeres. Las mujeres fueron más afectadas, o sea, disminuyeron más. Y esto es una comparación entre los meses de enero-marzo 2021, enero-marzo 2020 y mayo-julio 2020. Entonces bajó mucho y si se fijan, el único que subió fueron temas de salud, evidentemente porque se necesitaron más profesionales de la salud, pero aumentó principalmente en hombres, si se fijan. Entonces ahí hay algo, a ver, o sea, como que aumentaron los puestos de una rama que normalmente las mujeres están, por esto que les contaba la división sexual del trabajo, al criarnos y socializarnos de manera como femenina, y estamos más cercanas por crianza y socialización y medio de comunicación, etcétera, elegimos más carreras relacionadas a los cuidados. Entonces, por ejemplo, hay más mujeres trabajando en enfermería, hay más mujeres trabajando como educadoras, que son carreras especialmente relacionadas a los cuidados, ¿cierto? Pero llama la atención que en pandemia, si bien aumentaron, por ejemplo, la necesidad de trabajo en carreras de salud, fueron más contratados los hombres. Ya, estos son datos un poco más viejos, no los alcancé a actualizar, pero lo que les quería mostrar es que lo que hace también la economía feminista es cómo la división sexual del trabajo impacta en todas las dimensiones del mercado laboral en hombres y mujeres, ¿ya? Y vemos que los hombres, y esto es clásico igual, ganan más que las mujeres. Y esto, si es que uno analiza como la literatura, es principalmente por dos cosas. Primero, por esto que les contaba, que elegimos carreras que socialmente están menos valoradas por el patriarcado, es decir, esto que les contaba de la educación, la salud, excepto los doctores porque son principalmente hombres, las carreras como, por ejemplo, las educadoras de párvulo, se les paga menos. Y las mujeres nos empleamos en carreras que normalmente están menos valoradas económicamente. Y los hombres, por ejemplo, estudian carreras que están más relacionadas, por ejemplo, con matemáticas, que son más valoradas, ingeniería, ingeniería comercial, economía, y por lo tanto también eso va acompañado con un mayor salario. Pero si es que lo vemos como en cantidad de horas, las mujeres también como que estamos obligadas a trabajar menos horas por las labores que tenemos que hacer en el hogar. Entonces, las mujeres, por ejemplo, también trabajan más part-time, no porque quieran, sino que porque no pueden trabajar más horas porque tienen que llegar a cuidar en su casa, tanto a niños y niñas como a personas dependientes o con problemas de salud o personas en adultos mayores que ya tienen problemas como de autonomía. Entonces eso al final impacta monetariamente y esto es importante de observar. Y esto es lo que les contaba de la brecha de ingresos que hicimos en ODEGI en brecha de género en las personas ocupadas en salud. ¿Ya? Y esto es el año, creo que también es el 2017 o 2019, no, mentira, 2019. Entonces, por ejemplo, vemos que si bien hay más mujeres en el área de salud,
de todas las personas que trabajan de salud, 75,5% son mujeres y 24,5% son hombres, tanto por distintos niveles educacionales, siempre los hombres ganan más y son más valorados. Y además, si es que uno lo ve como por cargos, por ejemplo, no sé, en educación, hay más profesoras mujeres, pero hay más directores hombres. Entonces también el patriarcado lo que hace es también poner a las mujeres en un momento en que no pueden ascender debido a las labores domésticas y de cuidado, porque no tienen que renunciar a los trabajos y por lo tanto como que la carrera tiene lagunas que privilegia a los hombres. Y lo otro que es importante que hay, no sé si han escuchado de los nini, que son las personas que no estudian ni trabajan, que en un momento lo decían caleta en la tele, como si es que, y uno siempre lo decía, son flojos, como los ninis son gente, como personas jóvenes vagas, que no han encontrado pega y también están puro flojeando y tampoco buscan. Sin embargo, cuando observamos como el tiempo de los ninis, vemos que mientras que en los trabajos de cuidados, las mujeres nini, o sea que no están estudiando ni trabajando remuneradamente, gastan 6 horas, mientras que los hombres nini 2 horas solamente, y en trabajo doméstico, es decir, aseo, el aseo, lavar la loza, cocina, todas las cosas que es como más de la casa, los hombres trabajan casi 2 horas menos, mientras que las mujeres casi 4. Entonces, si sumamos a las mujeres nini, que normalmente son como apuntadas para como desde la economía como un problema, es como decir, esta gente no está trabajando, efectivamente sí está trabajando entre 6 y 4, casi 10 horas diarias, sin embargo, no está valorado como trabajo en comparación con los hombres nini que solamente trabajan en el hogar 4 horas, es decir, tienen mucho más tiempo libre efectivamente. Entonces, ahora metámonos de lleno principalmente a lo que la economía feminista dice que está invisibilizado, siendo que es trabajo, que es el trabajo no remunerado y que como felizmente las feministas hemos logrado visibilizarlo en los últimos años y creo que generacionalmente igual la perspectiva de esto está como cambiando. Primero, el trabajo no remunerado es fuera de la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales. Esto lo vamos a volver a retomar más adelante, pero ¿qué es el sistema de cuentas nacionales? El sistema de cuentas nacionales es algo que hace el Banco Central en Chile, que es la contabilidad de toda la producción del país. ¿Qué es la producción del país? Las transacciones, los bienes y servicios que se transan económicamente y monetariamente. Lamentablemente, solamente toma la producción de mercado, que era lo que hacía la crítica de la economía ecológica también, que solamente lo que hace es como identificar, como contabiliza todas las cosas que tienen valor de mercado y por lo tanto después eso se traduce en el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ahora, lo que hace el sistema de cuentas nacionales es que establece una frontera de producción que gracias al apoyo de las feministas a nivel internacional, sobre todo economistas, han dicho que ya existe producción, el trabajo no remunerado es productivo, pero no lo voy a contar. Entonces pongo una línea y como Banco Central, y para poder identificar el Producto Interno Bruto y para poder decir si el país creció o no, que también después lo vamos a conversar, como la mentira de que el país crece como el Producto Interno Bruto asociado siempre como al bienestar social, cuando no es necesariamente así, ese como incremento, como que siempre el crecimiento es mejor, que es lo que la Vale igual como esbozó un poco la clase pasada. Entonces, existe una frontera de producción que dice, solamente voy a contar lo que se transa en el mercado. Todo lo que queda fuera, que también es productivo, como hablamos, también es trabajo, las cuentas nacionales lo toman como trabajo, pero no lo cuentan, es el trabajo no remunerado. Y comprende 4 esferas principales, que es el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo de cuidados no remunerado, el trabajo doméstico y de cuidados que hacemos para otros hogares, y el trabajo voluntario. ¿Ya? Ahora vamos a explicar qué es cada uno. El trabajo de cuidados no remunerado, estoy pensándolo solamente como trabajo, porque después podemos conversar de que sabemos que los cuidados también son como una ética y la idea de una sociedad del cuidado ha sido súper relevada para feministas. Pero pensándolo como trabajo, el trabajo de cuidados es una actividad que reproduce y cría la fuerza de trabajo, ¿ya? Y
y son por lo tanto actividades de cuidado que hay otros integrantes del hogar. Por ejemplo, las actividades de cuidado más grandes o más clásicas son, por ejemplo, la crianza, ¿ya? Todo el trabajo que yo hago, si es que tengo guagua, de mudar, llevarlo al colegio, enseñarle, darle de comer, bañarlo, etcétera, son actividades. Esas actividades uno, por lo tanto, gasta tiempo, y en términos de contabilización también lo puedo monetarizar y puedo decir, mira, esta persona gastó tanto tiempo, cuánta plata perdió el Estado o ganó el Estado con ese trabajo, ¿ya? Entonces, las actividades también de cuidado pueden ser a personas dependientes, pero, por ejemplo, también entendemos como cuidado si es que yo vivo con amigas y le digo, oye, tenéis hora al doctor mañana, ¿te la tomo? Eso es una actividad. ¿Por qué? Porque alguien me la puede, es un servicio, ¿cierto? Estoy tomando la hora y alguien me puede reemplazar por tomarla por esa hora. O, por ejemplo, si le digo tómate un remedio, también es cuidado. Entonces también entender que los cuidados no necesariamente son a estas personas dependientes, como puse ahí, como personas dependientes como las guaguas, los niños, niñas, las adultas mayores que necesitan más trabajo, más intensidad, sino que los cuidados se pueden dar a todos. Sin embargo, las personas que vivimos, por ejemplo, con personas dependientes, vamos a tener mayor carga de trabajo de cuidado, es decir, vamos a gastar más tiempo en esas actividades, y además eso implica una intensidad mucho más grande, ¿ya? Pensemos en los cuidados entonces como cualquier actividad de apoyo a la vida de otros, ¿ya? Entonces, los cuidados a otras personas que no pueden hacerlos por sí mismas, también hay normas sociales de quién es visto como sujeto de cuidado y quién tiene la responsabilidad de proveerlo y cómo debe ser otorgado. O sea, hay un juicio asociado, por ejemplo, que las mujeres tienen que cuidar. En una familia, por ejemplo, una familia que son 3 hermanos y los papás son adultos mayores y una de las hermanas justo está soltera y es mujer, evidentemente ella es la que se va a tener que hacer cargo del cuidado y cómo tiene que ser otorgado, y también va a haber un juicio. Si es que esa persona no lo va a ver, no lo cuida, etcétera, también hay un juicio. ¿Por qué? Porque en Chile está muy privatizado el cuidado, ¿ya? Está pensado muy en la familia. También hay necesidades como fisiológicas, médicas y sociales de proveer cuidado, es decir, en qué condiciones nosotras hacemos los cuidados. Y eso tiene costos económicos y psicológicos tanto para las personas como para el hogar, como para quien necesita cuidado, ¿cierto? Bueno, y la economía del cuidado, la economía feminista, se piensa como una sociedad que organiza el cuidado de sus integrantes y lo ordena en términos del funcionamiento económico. Acá en Chile no existe una sociedad que organice el cuidado, sino que lo vemos de manera autónoma, sin pensar la relación, por ejemplo, con la ecología y el medio ambiente, de una manera súper irracional, porque, por ejemplo, los hospitales no quedan cerca de las casas, entonces la movilidad y el uso del tiempo. Nosotros, por ejemplo, si analizamos la movilidad de las mujeres en versus a los hombres en una ciudad como Santiago, las mujeres tienen que hacer muchos viajes cortos de ir a dejar a los niños al colegio, etcétera, y cuando uno analiza, por ejemplo, las encuestas o los censos en términos de traslados, no se contabilizan los traslados de cuidados porque no se consideran traslados de trabajo. Los traslados de trabajo solamente son considerados en el trabajo remunerado. O, por ejemplo, se consideran los estudios, pero no la persona que te acompaña en los estudios o que te tiene que enseñar y que no es remunerado. Entonces es importante reconocer a las personas que realizan trabajo. Esto es aún más grave en las personas que por cuidar deben renunciar a la autonomía económica y al tiempo libre. O sea, creo que en general en esta sociedad no se valora el tiempo libre, y si una madre, por ejemplo, quiere salir a carretear un día, va a ser juzgada por no estar cuidando. Entonces, como que a diferencia de que, por ejemplo, si es que no puede cuidar a los hijos por tener que ir al trabajo, eso es más entendible y hay una concesión, como que el tiempo libre no es valorado en sí. Eso también es un énfasis que hace la economía feminista. Ya, ahora, otra parte del trabajo no remunerado es el trabajo doméstico, que son los quehaceres del hogar, que son las actividades de cocina, aseo, administración del hogar, jardinear, cuidado de mascotas, que genera bienes y servicios, como hablábamos al principio, para el consumo individual del hogar, es decir, de la gente que vive con uno,
o para intercambiarlo luego posteriormente al mercado. Es flexible, es decir, como que las personas que se dedican exclusivamente al trabajo doméstico, como lo que antes se llamaba como dueños de casa, pueden manejar sus tiempos, pero es obligatorio. No pueden dejar de hacer trabajo doméstico, porque si no hacen trabajo doméstico, el hogar no come, si no hacen trabajo doméstico, se vive sucio, y por lo tanto es un trabajo artesanal, entre comillas, que sustituye bienes y servicios del mercado, ¿ya? Y además es base para que el mercado funcione, porque, por ejemplo, para que un trabajador pueda llegar a trabajar en una faena, tiene que haber comido antes un buen desayuno, porque si no, no es suficiente. ¿Cachai? Y eso no lo paga el empleador. Entonces, en términos como de economía marxista, creo que también ahí hay una crítica a la economía neoclásica de cómo el trabajo doméstico y de cuidados, y no reproductivo, sino que porque también es productivo, como que si se fijan con esa concepción que les hablé del trabajo al principio, no existe esa diferencia entre reproducción y producción, porque todo es producción. Y hay trabajos reproductivos de la sociedad, como por ejemplo una profesora que hace clases en un colegio, es un trabajo reproductivo, pero también es un trabajo para el mercado. Entonces, esa distinción productivo-reproductivo no la uso mucho, pero sí en términos de remuneración o no remuneración, la valoración que está asignada a eso. Entonces, mientras menos desarrollo de producción social de los bienes y servicios, más se va a recargar la esfera doméstica. Entonces, como sociedad, por ejemplo, ¿qué pasa con los comedores comunitarios o las ollas comunes que vienen a alivianar la carga doméstica de los hogares? Tanto monetaria por el términos de pago, pero también en términos de tiempo. Entre más colectivicemos el trabajo doméstico, lavanderías comunitarias, por ejemplo, va a también ser como un descanso para las mujeres, porque son principalmente las mujeres las que hacen el trabajo doméstico. Y las otras dos partes del trabajo no remunerado son el trabajo doméstico y de cuidados que uno realiza para otros hogares, por ejemplo, una abuela que cuida a los nietos, es decir, pero que viaja a cuidar a los nietos, una vecina que cuida una casa por vacaciones, si es que, por ejemplo, yo cocino algo y me sobra y le doy a un vecino que no tiene en ese momento, también es trabajo doméstico y no remunerado, pero para otros hogares. Y también está el trabajo voluntario, es decir, todo el trabajo que nosotras y nosotros hacemos para organizaciones, por ejemplo, puede ser organizaciones políticas, organizaciones socioambientales, organizaciones y actividades comunitarias, ya sea, por ejemplo, juntas de vecinos, participación en sindicatos, también instituciones más grandes como bomberos, las construcciones de media agua, todo eso también es trabajo no remunerado, porque también estoy realizando un servicio o generando un bien, pero no hay un pago aparte. Sin embargo, sabemos que como las mujeres por el patriarcado se asocian a lo privado, los hombres tienen mayor participación del trabajo voluntario que se hace en la esfera pública que las mujeres en comparación con el trabajo doméstico que se hace y de cuidados para otros hogares. Ya. Entonces, el trabajo no remunerado lo que hace es invisibilizar toda la cadena de valor y de producción que mantiene las posibilidades de reproducción del capitalismo. Es decir, sin todos estos trabajos que les comenté, no podría funcionar el mercado. Entonces, y ese es el énfasis que pone la economía feminista, que hay trabajo oculto y que no solamente no recibe un pago, sino que tampoco hay una valoración social y cultural respecto a ese trabajo, y por lo tanto también se generan condiciones muchas veces de precarización. Por ejemplo, las cuidadoras tienen problemas del trabajo que hacen, que implica mucha carga de salud, problemas, no sé, lumbares, gente que, por ejemplo, cocinó toda su vida y tiene las manos partidas. Entonces, como hay también condiciones necesarias para asegurar trabajo no remunerado digno. Ahora, ¿cómo se mide el trabajo no remunerado? Lo que se hace es a través de encuestas de uso del tiempo, que como sabemos que no podemos medir el trabajo no remunerado en términos de plata, porque no hay, y en Chile y el mundo se acostumbra a medir las cosas en valor económico, lo que se hace es medirlo en tiempo, ¿ya? Ahora, ¿por qué sirve su medición? O sea, ¿para qué medirlo? Primero porque en las condiciones actuales es importante saber cuánto tiempo específico gastamos y cómo lo usamos, ¿ya? Y eso va a expresar la división sexual del trabajo.
Además, la medición permite determinar quiénes son responsables y mantienen el hogar, que normalmente ya sabemos que son las mujeres, porque ya esto lo dijo Aguirre el 2003, pero en Chile se hizo la encuesta Uso del Tiempo el 2015. Además, permite establecer el reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre los integrantes del hogar, y además ver, por ejemplo, si hay diferencias según estratos socioeconómicos, esto que les decía al principio de la interseccionalidad y que la Vale también lo nombró, que es distinto cómo vamos a enfrentar y trabajar los cuidados en una clase, o sea, en un hogar de clase alta en Vitacura, en comparación con un hogar rural en el sur de Chile. Entonces, también hay que, la interseccionalidad también va para este tipo de trabajo, y eso se puede ver a través de las encuestas. Y lo que hace es estimar el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados en específico, y ver las interrelaciones que hay. Por ejemplo, sabemos que, como les contaba, el trabajo de cuidados se hace en el hogar, por lo tanto, sí o sí se relaciona con el trabajo doméstico, ¿ya? Como que nosotras desde la medición y desde la economía feminista lo tratamos de separar para su contabilidad, pero las feministas también, en términos políticos, han hecho el énfasis, se habla de repente de trabajo doméstico y de cuidado, o trabajos para la reproducción de la vida, porque son indisolubles. O sea, si uno cuida a alguien, lo más probable es que también le tenga que cocinar. Entonces, el trabajo doméstico, si bien les hago esta diferencia porque es importante, porque los cuidados a nivel estatal, puede haber una oferta pública en términos de instituciones para proveer cuidado, como son los colegios. Yo sé que si es que hay profesoras y profesores presentes, les puede molestar un poco decir que, porque su labor es la pedagogía y no necesariamente el cuidado, pero nosotros tenemos el deber de valorar el cuidado y saber que muchas niñas y niñas no solamente van a educarse en los colegios, sino que también son para cuidar. Y lo mismo con las salacunas y los jardines infantiles. Y eso el Estado lo puede proveer como servicio. Entonces se puede generar, y lo mismo en las comunidades, las asambleas, se puede generar como redes colectivas que como comunitariamente nos hagamos cargo, a diferencia del trabajo doméstico, porque por ejemplo, no sé cómo lo puede hacer el Estado, y eso lo podemos debatir también después, para hacerse cargo de que yo limpie el baño, que yo haga la cama, que eso ya sería trabajo doméstico. ¿Se entiende? Entonces, siempre se pone más énfasis en los cuidados porque es algo que colectivamente nos podemos hacer más cargo que el trabajo doméstico. Si bien, como les decía, hay algunas estrategias para hacerse cargo colectivamente del trabajo doméstico, como son las lavanderías comunitarias o las ollas comunes o comedores colectivos. Ya, y esto es parte de lo que les mostraba en esa balanza de la división sexual del trabajo. Esto se midió el 2015, y lo que vemos, por ejemplo, esto es personas ocupadas que trabajan en el mercado, se llama trabajo en la ocupación y sus traslados asociados. Entonces vemos que en un día tipo se encuestó a hombres y mujeres y se vio que el 87,6% de hombres estaba trabajando ese día remuneradamente, y 82% de mujeres estaba trabajando remuneradamente ese día, dentro de las personas que estaban ocupadas, ¿cierto? Sin embargo, las mujeres gastan menos tiempo en el trabajo, en la ocupación. O sea, los hombres trabajan alrededor en promedio un día tipo en 7,6 horas, mientras que las mujeres 6 horas y media aproximadamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el trabajo no remunerado? Vemos que participan en alto, o sea, el 94% de los hombres hacen trabajo no remunerado, porque, por ejemplo, sacar la basura es trabajo no remunerado, sacar a pasear al perro también es trabajo no remunerado, sería trabajo doméstico, lavar la loza también es trabajo no remunerado, pero el tipo de actividades que realizan hombres y mujeres es distinto, y las actividades que tienen que realizar mujeres implican mucho más tiempo. En términos globales, como en términos de trabajo así neto, en un día tipo los hombres trabajan entre 8 o 9, casi 9 horas, que sería una jornada laboral, ¿cierto? Mientras que las mujeres trabajan 10 horas y media. O sea, de todo el día, 10 horas y media tienen que trabajar, y eso lo que afecta, si uno llena el resto del tiempo, es que tenemos menos tiempo libre, ¿ya? O sea, en términos globales de trabajo, trabajamos casi 3 horas más que los hombres, o sea, 2 horas más que los hombres, en total. Entonces, aquí, considerando trabajo remunerado y no remunerado en un día laboral, las mujeres trabajan 12,6 horas, mientras los hombres trabajan solamente 11 horas.
¿ya? Esto es en un día laboral, el otro era un día tipo. Entonces, las mujeres al final tenemos menos tiempo libre y eso es súper importante, no solamente en términos de descanso, como menos tiempo para dormir y necesidades fisiológicas, que también es importante relevarlas, porque somos organismos y eso también la Bable lo dijo la semana pasada, sino que también para nuestro desarrollo personal y colectivo. Por ejemplo, hay menos mujeres que participan en política porque también tienen menos tiempo. Hay menos mujeres que pueden estudiar y hacer otras cosas que no necesariamente sean criar, cuidar y trabajar. Entonces es importante el tiempo libre también considerarlo. En términos de edad, también hay diferencias de edad en el trabajo doméstico. Es grave que las diferencias en trabajo doméstico se empiezan a ver también desde muy chicos. La ENUD toma niños de 12 a 24, o sea, niños y niñas y adolescentes de 12 a 24 años, y ya las mujeres trabajan, tienen más trabajo doméstico, realizan más tareas que hacer del hogar que los hombres, ¿ya? Ahora, eso se aumenta considerablemente en la edad típicamente reproductiva, es decir, cuando las mujeres y hombres tienen hijos e hijas, el trabajo doméstico, ojo, no el de cuidado, solamente el de doméstico, la carga de las mujeres es impactante. De hecho, no creo que no se los traje, pero hay como estudios de que si las mujeres se casan, ya el trabajo doméstico sube un montón. O sea, ahí de nuevo hay como un foco en la división sexual del trabajo. Y evidentemente esto a nivel generacional también, o sea, las hombres y mujeres entre 46 y 65 años, que también están en edad de trabajar, las mujeres trabajan más del doble que los hombres, y en edad ya de jubilación, o sea, en personas de 66 años y más, las mujeres también trabajan casi el doble más que los hombres, ¿ya? Y eso es grave porque significa que cuando jubilan los hombres realmente se van a descansar, mientras que las mujeres, sobre todo las abuelas, tienen que reemplazar y como cubrir vacíos que tenemos como Estado y como comunidad, así como colectivo, ¿cachai? Como sociedad del cuidado, porque tienen que empezar a cuidar los hijos de sus hijas, porque las mujeres tienen que tratar de trabajar y insertarse las mujeres más jóvenes tienen que insertarse en el mercado laboral. Entonces hay toda una red de cuidados que descansa en las mujeres mayores. Y esto es súper importante porque también, como por el patriarcado, lo que hace que los hombres, como tienen menos relación con los cuidados, también tienen menos relación con sus cuerpos y con los cuidados de salud, tienen enfermedades antes y son las mujeres las que tienen que cuidar. Entonces las mujeres adultas mayores tienen mucha carga de cuidado. Y esto es solamente trabajo doméstico, pero hablaba en general que tienen más carga de cuidados también. Ahora, en términos de trabajo doméstico, los quehaceres del hogar, la división sexual del trabajo que antes les mostraba por ramas, esto de las ramas sectores de la economía, donde las mujeres trabajan más en educación y salud y los hombres trabajan más en minería y en construcción, también ocurre en el hogar. Y llama la atención, por ejemplo, que en términos de trabajo doméstico, mientras que la actividad más masculinizada, es decir, de todas las personas que la hacen, el 80% son hombres, son reparaciones menores del hogar, es decir, cambiar la ampolleta, poner un cuadro, lo hacen mucho, mucho más que las mujeres. En cambio, la limpieza y ropa calzado, hacer la lavandería, planchar, lo hacen principalmente mujeres. Y eso llama la atención porque las mujeres igual no tenemos tanta ropa que necesita ser planchada en comparación con los hombres que tienen que planchar, por ejemplo, camisa. Entonces, ahí hay una recarga a las mujeres en el tipo de quehaceres domésticos que hacen, que también se observa en las encuestas de uso del tiempo. Y esto es lo más importante, que es la intersección entre cuidados, género y clase. Y esto lo voy a mostrar solamente en términos de estratificación social. El quintil 5 es el que tiene más plata, el quintil 1 el que tiene menos. Y si lo podemos observar en términos de participación, el 65,8% de las mujeres del quintil con menos plata en un día realizan trabajo de cuidados, tienen que cuidar a otros y lo hacen en promedio al menos 3,2 horas. Ojo que hay que tener ojo con los promedios, porque aquí hay gente que lo tuvo que hacer 10 horas y hay gente que no hizo ese día, o sea, que hizo, no sé, media hora un cuidado, pero en promedio 3,2 horas.
¿ya? En comparación con las mujeres del quintil 5, que si bien las que lo hacen también 3 horas, muchas no lo hacen, solamente 38,4%. ¿Por qué? Porque hay una externalización de los cuidados. En la clase alta, como tienen más plata, lo que hacen es contratar a otras mujeres también precarizadas para que cuiden, ¿ya? Entonces, la carga de trabajo de cuidados que tiene el hogar es menor porque se externaliza a otras mujeres, ¿ya? Y eso no es solamente tanto a nivel como de, por ejemplo, trabajadoras de casa particular, babysitter, jardineros, etcétera, que en los otros quintiles no tienen eso y por lo tanto lo tienen que hacer los mismos hogares, sino que también tienen la posibilidad de optar a servicios de cuidado como instituciones que van más allá del colegio, por ejemplo, sino como estos after school o lugares, por ejemplo, para dejar a los niños en vacaciones y que los cuiden, y lo mismo, por ejemplo, con la posibilidad de optar a hogares de personas ancianas, que son muy, muy caras en Chile. Entonces eso también repercute en que las mujeres de clase alta, si bien igual en comparación con los hombres de clase alta cuidan más, igual cuidan mucho menos que lo que lo hacen las trabajadoras del quintil 1, ¿ya? Y si se fijan en total, los hombres de clase alta son los que menos realizan trabajo de cuidado. Solamente 3 de cada 10 hombres aproximadamente realizan trabajo de cuidado si eres hombre de clase alta. Y esto lo puse por tema de que viene desde el principio, ¿cachai? Que los cuidados y la carga de trabajo parte desde muy, muy el inicio de la vida, y podemos ver con este dato que es horrible, que esto es del año, creo, 2016. Ya, el año 2016, 20.000 niños y niñas no tuvieron antecedentes del padre ser inscrito. O sea, existe un descuido de los sujetos de cuidado desde que nacen. O sea, los hombres no se incorporan en los cuidados a diferencia de las mujeres. Es decir, todos los días en Chile, según datos del 2016, esto puede haber variado, 55 nuevas madres al día tenían hijos sin que existiera un padre, o sea, ni siquiera inscrito. ¿Para qué hablar de los papitos corazón que deben pensiones alimenticias, etcétera? Sino que ni siquiera llegaron a la inscripción. Son niños que no tienen papá. Entonces, la feminización de los cuidados parte desde muy, muy chicos, desde la crianza, desde el nacimiento incluso, digo. Ahora, ¿cuál es el desafío de políticas públicas y valoración del trabajo no remunerado? Primero, ¿para qué sirve la valoración del trabajo no remunerado? Esto está muy en el marco de lo que les decía de una economía feminista integradora, de políticas públicas, de igualdad de género, pero que en Chile está muy poco avanzada y recién este año el Banco Central tomó la decisión de que sí hay que visibilizarlo y valorizarlo. Entonces, los modelos económicos que están de la economía neoclásica que se usan en el mundo, está este sistema de cuentas nacionales que les contaba, ¿ya? Que lo que hace es contar toda la producción que se hace en un país, ¿ya? Entonces, lo que queda fuera de la frontera de producción, que se contabiliza en cuentas nacionales, es el trabajo no remunerado. Entonces, lo que se hace es sacar cuentas satélites, que entonces visibilizan el trabajo no remunerado, y si no me equivoco, creo que el 24% de la producción y del trabajo que se hace en Chile es un trabajo que es no pago, que lo hacen principalmente mujeres y en condiciones nefastas de precarización y como abandono desde los hogares. Y eso, si bien para nosotros, porque ya te contamos con otros datos, las mujeres sabemos que trabajamos más en cuidados y trabajo doméstico que los hombres, sirve como un dato para tomar decisiones y para fundamentar políticas públicas, porque la evidencia de datos e indicadores de género sirve principalmente para que digan, miren, lo había visto en mi abuela, pero qué bueno que ahora está el número porque puedo decir que es necesario hacerlo, ¿ya? Y permite entonces definir problemas, objetivos, diseñar estrategias para poder afrontar esto. Esto es como muy institucional, pero igual tiene impacto político que es importante como evidenciar, porque además permite obtener como una medida más precisa de lo que la sociedad produce. Ahora, esa producción y ese crecimiento de la producción, como lo veíamos de la economía feminista y de la economía ecologista feminista, invisibiliza toda esta otra cadena de cuidado y las condiciones en que se hace, y asume que
entre más crecimiento de producción y por lo tanto mayor PIB, ¿cierto? Producto Interno Bruto, mayor bienestar de la gente, y no necesariamente es así. Entonces, la incorporación del trabajo no remunerado a los sistemas de cuentas nacionales, principalmente es necesario para visibilizarlo y reconocerlo como trabajo. Esto igual lo puse porque es importante en términos de toma de políticas públicas, pero creo que es momento más de tomar acción, más que ya de visibilizar, porque creo que como feministas hemos visibilizado bastante que las mujeres trabajan y que están sobrecargadas y están abandonadas, y que muchas mujeres cuidadoras están sumidas con problemas graves de salud mental por el aislamiento. Y entonces hay que ya hacerse cargo como sociedad, más que solamente seguir visibilizando en términos económicos. Ya, esto no lo alcanzaría a ver bonito, así que me disculpan, ¿ya? Pero, ya, entonces la contabilidad del Producto Interno Bruto, que es lo que les contaba, como indicador de bienestar y comportamiento de la economía, en la economía neoclásica se toma como una meta incuestionable. O sea, los países tienen que crecer, y cuando no crecen, es un costo, estamos mal, hay que cambiar a todos los que existen, hay crisis económica, etc. ¿Ya? Pero solamente otorga valor a aquello que se traduce en valor de cambio, es decir, en una transacción monetaria. Y ocultas estas esferas de actividades productivas que les contaba, y desde la economía ecológica, lo que dicen los ecologistas es que no incorpora los costos asociados al agotamiento de los recursos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando hay una explotación minera, lo que se cuenta es la transacción del cobre, pero no el costo de oportunidad, hablando en términos económicos, que significa el daño a la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto entiendo a la naturaleza como una fuente inagotable que no toma en cuenta los costos que va a tener no solamente para los seres humanos, sino que para los animales y otros seres vivos. Ya. Y contabiliza entonces como riqueza cosas que podrían ser gastos desde una mirada ecológica. Se dejan fuera entonces aquellas producciones que son necesarias para la vida, como los ecosistemas, de las funciones de los ecosistemas. Ya, y ahora volviendo al cuidado, en Chile, como les comentaba hartas veces, la responsabilidad de la reproducción social y de los cuidados es individual, recae en los hogares y en específico en las mujeres. Entonces, no basta solamente un cambio económico, ¿ya? No nos basta, por ejemplo, quienes somos comunistas, decimos que es necesaria la socialización de las riquezas, pero esto queda corto desde la perspectiva feminista, sino que también es importante una mirada de sustentabilidad social, que no necesariamente la socialización de las riquezas y la socialización de los medios de producción basta, sino que también el romper con la visión sexual del trabajo y ver la sostenibilidad de la vida, ¿ya? Y para esto es importante desnaturalizar a las familias como la única posibilidad de los cuidados de los afectos. Esto es bien debatido, a mí me ha tocado debatirlo harto con educadoras, con gente que se dedica como a educación inicial, con la idea de que el niño y la niña, la guagua por ejemplo, está mejor con sus papás. Y no necesariamente. En Chile hay una vulneración muy grande a los derechos de los niños en las familias, no necesariamente en los jardines infantiles. Entonces, como que también hay que pensar que los cuidados se pueden dar de manera colectiva. Y por otra parte, si bien el empuje tanto de la economía feminista más institucional ha sido como la necesidad de que las mujeres entren a trabajar, que obviamente es importante porque te da autonomía económica, es decir, no depender de la mesada de tu pareja es muy importante. Sin embargo, los hombres nos han hecho cargo de la reproducción social, es decir, de la sostenibilidad de la vida y de los cuidados en el hogar. Entonces, no solamente basta con que las mujeres entremos al mercado y podamos sostenernos a nosotros mismos en términos económicos, sino que también los hombres se hagan cargo de la sostenibilidad de la vida, incorporarlos a los cuidados y a la crianza de las personas. Ya, esto es como se ha pensado en Latinoamérica desde la CEPAL, que es lo que debería tener una política integrada de cuidados, primero en términos de hacernos cargo de los tiempos, del balance como familia-empleo, tener en cuenta, por ejemplo, licencias maternales, parentales, de cuidados equitativas entre hombres y mujeres, transferencia de recursos, y generar servicios. Estoy hablando de los centros diurnos, por ejemplo, para los adultos y personas mayores, para que puedan pasarlo bien también, porque la jubilación debería ser más alegría que tristeza, como es acá en Chile, que hay un abandono muy grande a las personas adultas mayores. Acompañamiento, pero también regular y fiscalizar
cierto, en términos institucionales, por ejemplo, provisión de cuidados, como los cuidados son una urgencia, transversalmente aparecen, es la oportunidad como de lucro en términos de cuidados, es decir, instituciones que cobran plata sin tener estándares mínimos de calidad en términos como y de seguridad para niños, niñas y personas en situación de dependencia, adultos mayores. Lo puse también porque si se fijan acá, falta la relación con la naturaleza, con los ecosistemas, cómo hacer más sostenible la vida, no necesariamente, porque esto es una discusión que se viene, lo dicen distintos programas presidenciales, en la Convención Constitucional se están tematizando los cuidados, e incluso la derecha más conservadora ha dicho que es necesario hacernos cargo de los cuidados. Pero esta es una oportunidad de negocio y además no se piensa en deconstruir como la familia en específico, como pensar que los cuidados no necesariamente son problemas como familiares y privados donde el Estado viene a prestar ayuda, sino que hay que verlo de una mirada como social y sobre todo en la urgencia de esta crisis climática y cómo nos hacemos cargo de los cuidados de la naturaleza y una vida como más sostenible. Y ahí después podemos conversar con la Valentina, que también sabe un montón de movilidad y la conexión, por ejemplo, con el urbanismo feminista, porque yo vengo de ciudad feminista. Entonces, las políticas públicas relativas a la carga global de trabajo, en Chile se ha pensado desde el foco de la corresponsabilidad, esto de que hombres y mujeres tenemos que hacernos cargos del trabajo no remunerado, de nuevo enfocado en la familia, ¿ya? Muy importante que las mujeres ingresemos al mercado laboral, pero que los hombres se hagan cargo de una paternidad responsable, pero pensarlo más en términos comunitarios y sociales es muy importante, más que solamente algo privado. Políticas antipobreza, principalmente que las mujeres más sobrecargadas son de hogares pobres, mujeres explotadas y precarizadas, y además cuando son cuidados remunerados, es decir, trabajadoras de casa particular o técnicas del cuidado, lo que hacen es que tienen condiciones de trabajo indignas, precarizadas, porque el capitalismo las explota doblemente. Y en términos de políticas sociolaborales, evidentemente hay que mejorar y capacitar la oferta de trabajo en cuidados, como profesionalizar un poco los cuidados. Y ahí también hay otra arista que es importante rescatar, que son como los saberes de los pueblos originarios en términos del cuidado, que básicamente han entendido los cuidados de una manera mucho más colectiva que lo que entendemos desde una sociedad occidental. Y como conclusión, quería poner la economía ecológica y la economía feminista de la ruptura tienen encuentros. Los dos ponen en el centro la necesidad de redefinir los criterios de valor, es decir, a qué consideramos como valor monetario, sino que también valor social y cultural y la importancia que tienen los trabajos de cuidados que sostienen la vida, salir del foco de los mercados en términos económicos para dar centralidad entonces a la sostenibilidad de la vida, como decía, y además generar estos puntos de encuentro permite también, entre la ecología y la economía feminista, permite poner en el centro cuáles son los aspectos de dominación que se apropian no solamente de la naturaleza, sino que también de nuestros tiempos como mujeres y de la vida en general. Y cómo sacar a la naturaleza y los cuidados de algo como oculto y que está al servicio de un hombre blanco, heterosexual, como imaginario. Eso, y bueno, ay, se me achicó la cita, pero es una cita de Silvia Federici, que dice que como el capitalismo ha sido muy sabio para que mediante la dominación de las mujeres y la denegación de los salarios, por ejemplo, de la remuneración del trabajo doméstico, en términos de que como acá en el mundo se valora económicamente, decir como la remuneración es importante y al negar la remuneración, lo dicen como, no te pagamos porque tú amas, ¿ya? Y esta gran idea de como no es amor, es trabajo no pago, al final como que mata dos pájaros de un tiro, ¿cierto? En términos de mezcla capitalismo y patriarcado. Eso, muchas gracias. Las bombardeé con información. Fue un gran bombardeo, Mabelar. Sí, todo sí. bien. Muchísimas gracias.
estuvo todo muy, muy interesante. Me interesaba muchísimo esta clase, que escucharan a Mabel, porque creo que no es posible subvertir las lógicas en las que actualmente nos encontramos para enfrentar precisamente esta crisis civilizatoria, si no reconocemos, visibilizamos y nos hacemos cargo del trabajo no remunerado y de lo que mencionó Mabel, que también mencioné en la clase, pero que ella profundizó muy bien sobre la división sexual del trabajo. Tenemos algunas preguntas que quería mencionarte, particularmente, mira, no sé si la encuentro, pero había una en particular que me llamó mucho la atención. Yo no sabía la respuesta y que guarda relación con las estadísticas, por ejemplo, relacionadas al trabajo no remunerado en parejas homosexuales, ¿ya? Y disidencias. Eh, Fundamentalmente esa en realidad quería que se respondiera. Y tenemos dos palabras de Jennifer y Nara, así que si pudieras quizás responder esta pregunta particular y luego le damos entonces la palabra a Jennifer y Nara. ¿Te parece bien? Sí, ya, cortito. Okay. Actualmente en Chile y creo que en el mundo, la medición de la comunidad LGTBIQ+, no está en las encuestas hogares y tampoco está en el censo. Actualmente se está trabajando en la medición de identidad de género y orientación sexual para poder identificar a la comunidad LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque el censo lo que hace es dar cuántos son. Ni siquiera se sabe cuántos son efectivamente, y cuando se sepa cuántos son, se va a poder medir la carga de trabajo. Ahora, bajo los preceptos como del feminismo, es lo femenino lo oprimido, y sabemos que lo femenino no es igual a mujer. Entonces, ahí depende de los roles que adopte la pareja homoparental. Y también, Es que existieran por si acaso, también. claro, y no, es que no, siempre existen. Como que estamos en una sociedad patriarcal y normalmente se asignan esos trabajos, alguien los hace y uno los hace más. Y eso es como bien... Y lo otro que tiene que ver con, que es importante por lo que dice la Vale, eh, como en qué posición de clase está esa pareja homoparental. Porque, por ejemplo, la declaración de decir y de poder vivir en pareja, en términos, por ejemplo, si son dos personas gay y dos personas lesbianas, va a depender mucho de su entorno socioeconómico. O sea, en Chile, tanto en la clase muy, 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 muy alta, digo, conservadora y muy religiosa, se condena a la comunidad LGTBIQ+, pero también en los sectores populares son muy condenados, y de hecho hay mucha discriminación y victimización. Entonces, lo más probable es que, y de hecho hicimos un análisis en el censo 2017, que si bien no se preguntaba por orientación sexual, sí uno podía decir con quién era su pareja. Entonces, después por base, uno podía cachar cuánta gente vivía con parejas del mismo sexo, ¿ya? Y ahí uno veía que la gente que podía vivir con parejas del mismo sexo tenía mayor nivel educacional, ¿ya? Pertenecía a mayor nivel de ingreso, porque hay condiciones base para poder disfrutar y poder visibilizarte como desde la comunidad LGTBIQ+. Y bueno, y eso, la idea es que tengamos datos, porque creemos que es muy importante en los usos del tiempo a nivel transversal. Muchísimas gracias, Mabe. Le damos la palabra entonces a Jennifer primero y luego a Nara. Hola, primero que todo, darte las muchas gracias por toda esta información súper valiosa. Y bueno, quería saber más que nada tu opinión como desde la parte profesional. Bueno, son hartos puntos que tengo aquí. Más que nada el rol de género en una familia normalizada, ¿ya? Pero cuando es consensuada, por ejemplo, cuando queda dicho, ya mira, yo trabajo como hombre, trabajo y tú te dedicas a hacer las cosas en la casa. Entonces, espera un poquito que mi hija me está llamando. Vamos a esperar un poquito que Jennifer se incorpore. Está en plena trabajo de cuidado. Sí, crío 24 horas mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando esto es consensuado, pero finalmente a mi apreciación, por eso yo le pregunto a ella de una manera profesional, como ella lo estudia y todo eso,
a mi apreciación siento que tampoco es como algo justo, o sea, porque veo que cuando el hombre llega, en sí la mujer le tiene todo servido, lavado y todo, pero claro, es consensuado de una manera, mira, yo trabajo porque traigo la plata como hombre, pero tú me haces las cosas aquí en la casa. Y queda como bien, porque finalmente la mujer te dice, ya, si trae la plata, y yo trabajo aquí en la casa, pero por eso quería pedir la opinión, o sea, cómo, porque a mi apreciación, yo no quisiera eso para mí, pero sí, no estoy tampoco diciéndolo de una manera, bajándole el perfil, o eh, no apreciando también el trabajo doméstico que se hace. Entonces, quería saber como de una manera más profesional cuál es el punto de vista de ustedes. Y por otra parte, también otro punto de vista es que se dio, que lo leí en una publicación que fue un debate, que hablaba de cuando un hombre tiene un cargo importante, finalmente no se hace cargo de sus cosas, así como de su trabajo doméstico en sí, de hacerse la comida, como cosas básicas. Y claro, algunos decían, claro, porque finalmente él hace un trabajo y las otras personas finalmente, por tiempo, él paga el tiempo que él no puede hacer eso. Y también decían, ya, si es válido, no es válido, entonces, a mi apreciación, claro, a mí no sé, no, a mi apreciación yo no sería, no me consideraría así como tener un buen trabajo o sentirme bien sabiendo que las cosas básicas finalmente no las sé hacer. Entonces, pero esa es mi apreciación, porque claro, claramente yo leía publicaciones y decía, pero es válido, o sea, si él no puede, porque tiene trabajo importante, porque es director, porque está haciendo investigación, porque está todo el día en el laboratorio, es científico, etcétera, astronauta, qué sé yo, pero entonces las cosas que él no puede hacer, las paga para que otra persona las pueda hacer. Entonces, claro, o sea, eso también, si uno lo ve como súper objetivo, también es válido. Claramente para mí, a mi apreciación personal, no, siento que si uno no se puede hacer cargo de sus cosas básicas, o de criar, o se hace responsable efectivamente, por ejemplo, de sus hijos, hijes, no, siento que finalmente el cargo tan importante que tenga no es tan así, a mi apreciación personal. Yo esos dos puntos quería consultarle a ustedes, como de una manera más objetiva y profesional. No sé cuál es su punto de vista. Sí, Mabe, mira, ¿te parece bien? Dame un segundito, ¿te parece bien si permitimos la palabra de Nara para cerrar las preguntas y responder las dos juntas? Súper, ya, sí. muchísimas gracias por tu intervención, Jennifer. Nara, adelante. Y con esto se cierran las palabras a viva voz. Gracias, muchas gracias y gracias por la clase de hoy y por toda la organización que están haciendo. Mira, yo quedo pensando harto en el tema de los candidatos también que están candidatándose a la presidencia de Chile, que algunos tienen propuestas vinculadas a la remuneración del trabajo doméstico. Y bueno, a mí me pasan muchas cosas con respecto a eso, pero para no tomarme la palabra tan extendidamente, me gustaría saber si desde ustedes tienen algunos ejemplos de políticas públicas de integración de los hombres al espacio del hogar y de los cuidados, porque claro, me parece muy dudoso, ¿no? Que ahora a esta altura en que el capitalismo ya está sedimentado sobre las bases del capitalismo están sedimentadas sobre el trabajo esclavizado de los cuerpos femeninos, ahora que venga esta remuneración, sí, es una posibilidad de cambio muy fuerte, pero también no sería como un cambio a nivel como esto de redefinir los criterios valorativos, ¿no? Esas mujeres seguirían sin tener tiempo libre, y una serie de cosas como que no van integradas a una política de solamente la remuneración del trabajo doméstico. Entonces me parece interesante si hay ejemplos de políticas públicas que más bien me parece que que lo más como
que yo veo como liberador de las mujeres del espacio de trabajo no remunerado, sea que los hombres se hagan cargo también, ¿no? Entonces, quisiera pedir ejemplos, si tendrán de países que hayan hecho algo así, de políticas públicas de integración de los hombres estos roles, entendiendo que, claro, esto es un tema como educacional, como muy, muy profundo, pero quizás ejemplos más concretos y puntuales, si es que hay. Eso, muchas gracias. Ya, respondiendo a lo de Jennifer, primero yo creo que, bueno, yo soy socióloga y les hablé muy desde los sistemas y como la macroeconomía, entonces voy a hablar así como más en general y después podemos ver como la situación particular, que al final igual es muy importante las dinámicas entre las familias y como las relaciones personales, y ahí, bueno, hay otros profesionales que lo saben mejor. Pero desde la sociología al menos hay condiciones determinantes donde las elecciones individuales no son individuales. Es decir, por ejemplo, que pasó mucho en la pandemia. Los hombres también fueron muy afectados en términos de crisis económica, o sea, se cerraron un montón de negocios, pymes quebraron, 2 personas quedan cesantes. Pero, ¿quién va a encontrar más pega? ¿Un hombre o una mujer? Las mujeres tenemos barreras económicas para entrar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque podemos quedar embarazadas, las mujeres que criaron y tienen más de 40 años también son condenadas, porque también hay un foco en la gente joven. Acá en Chile y en el mundo se valora mucho más a la gente joven que a la gente con más experiencia. Entonces, creo que la decisión individual en las familias también tiene un marco. El hombre, si es que, por ejemplo, una pareja, los dos quedan cesantes y uno tiene que salir a trabajar y otro tiene que obligatoriamente quedarse cuidando porque los colegios están cerrados, entonces, si alguien tiene que cuidar a los niños y niñas, va a salir el hombre porque tiene más probabilidad de encontrar trabajo y además, si es que encuentra trabajo, que le paguen mejor. Entonces, o sea, también hay que entender el por qué se hacen las cosas, y eso obviamente reproduce la división sexual del trabajo, pero no voy a condenar a la mujer que dijo, sí, mejor sal, ¿cachai? Yo me quedo cuidando a los niños, porque también si es que no cuido a los niños y me voy a trabajar, ¿quién los cuida entonces? Y como no existe como una mirada como de sociedad para dar respuesta a eso, entonces yo creo que, por ejemplo, si tú trabajas 24 horas en eso, es totalmente entendible porque a tu hogar en términos económicos también le conviene eso, ¿cachai? Y lo otro también es como desde la economía feminista, no solamente necesitamos como decir que las mujeres trabajamos más, sino que efectivamente valorar la complejidad del cuidado y que quizás lo que hace un gerente general de andar viendo el computador todo el día es mucho más charcha que criar a alguien, o sea, estáis formando una familia, o sea, estáis formando a gente, ¿cachai? Como la importancia de la crianza y también del cuidado de personas que uno quiere, porque cuando yo sé que esta idea que tenemos las feministas de no es amor, es trabajo no pago, efectivamente sí, es trabajo no pago, pero también es amor, como que también uno lo hace porque quiere a la persona, por algo la cuida, o sea, esta idea de como, no me importa mi hijo, o sea, puedo cuidar a cualquier niño, no, por algo estáis cuidando a tu hijo y no a cualquier niño, ¿cachai? Entonces también como darle importancia al trabajo que uno hace, y yo creo que ahí es importante en qué sentido profesionalizarlo, no profesionalizarlo, no, pero sino como generar redes colectivas de crianza, porque uno se siente muy sola cuando cría, como que yo el otro día tuve una reunión con cuidadoras, pero cuidadoras más de adultas, de personas dependientes que eran, no sé, mujeres de 50 años aproximadamente que tienen que cuidar a sus padres que están postrados con problemas, están todas con depresión, solas, no tienen ningún tiempo libre, entonces el apoyarse y el saber que no están solas, que hay gente que está pasando por lo mismo, es muy importante. Y ahí, claro, como dejarle la responsabilidad a las mujeres es como digo, al hogar a la mujer personalmente es poco, pero sí como sociedad nos podemos como tratar de promover esas redes, visibilizarlas y difundirlas para que nos hagamos como cargo socialmente. Y ahí lo uno un poco con la pregunta de Nara, que yo lo que he visto en términos como del análisis de políticas del cuidado van por dos lados. Primero, esto de la corresponsabilidad social, que pasa, por ejemplo, con
la educación no sexista. O sea, uno no puede separar la división sexual del trabajo que uno tiene ya cuando, por ejemplo, está en etapa de reproducción o en los hogares, de la socialización y la crianza. Los niños y niñas no van a querer criar y no van a encontrar bacán cuidar si es que se les mira feo porque andan con un coche a los niños, o a las niñas no se les enseña otro tipo de juegos que no solamente ser madre y andar con la guagua, con una muñeca. Entonces, como que desde ahí parte, y esas son políticas a largo plazo. O sea, romper con la división sexual del trabajo y el ingreso de los hombres a la esfera privada y a hacerse cargo del trabajo doméstico y cuidado es muy a largo plazo. Y en términos de corto plazo, existen como medidas económicas que tienen que ver, por ejemplo, permisos parentales obligatorios pre y postnatal para hombres y para mujeres, por ejemplo, como que estén obligados a incluirse. También las licencias médicas a los niños se las dan a las mamás. O sea, si una guagua se enferma, es uno de los padres nomás el que tiene como el deber de cuidar, y normalmente es la mujer la que se hace cargo, no solamente como por temas de trabajo, sino que también como por el apego que genera al tener el postnatal exclusivamente femenino. También la guagua y la mamá tienen una conexión que es difícil que el papá pueda entrar. En cambio, el otro día le hablaba con un amigo que es padre y trabaja en educación inicial, y decía, los primeros días son fundamentales para el apego de las guaguas, y como las mamás están solas, la guagua tiene mucho más apego con la mamá que con el papá, pero y eso pasa también para la adopción homoparental, que lo veía en un documental. Si es que uno tiene apego desde chico con la guagua, es como algo medio, no sé, mamífero, como que somos animales también. Entonces las feromonas también generan una relación para que, no solamente por ser mujer, no por tener vagina, sino que por hormonas uno se conecta con las guaguas. Entonces yo creo que eso es importante como desde muy chico, porque pasa también a que voy a estar con el cabro chico si quiere estar pegado a la mamá. No, si que anda tomando teta todo el día, que voy a interrumpir, que yo creo que igual es importante. Y yo veo que eso está cambiando, pero un tema que va a durar años, y la división sexual del trabajo es muy difícil. O sea, les mostré ese gráfico de la inserción laboral femenina, que el 2010, o sea, hace 10 años, estaba en 45% y ahora igual de nuevo. O sea, en 10 años los cambios son muy, muy mínimos. Y por otro lado, el tema de la remuneración. Yo entiendo que hayan muchas críticas porque lo que hace es prevalecer la visión sexual del trabajo, y es verdad, pero yo esas críticas lo he visto desde la economía feminista y de mujeres como nosotras, que son de educación superior y de clase alta, y no he visto a una mujer de población que diga, ah, no, encuentro que nada que ver que me paguen. De hecho, el pago es popularmente, y yo creo que eso es importante tenerlo, digo, como en los círculos feministas, y tenemos un deber como de bajar el feminismo a las clases populares, como que hablamos entre nosotras, y una mujer de 40 años que crió toda la vida, que no estudió en la universidad, ya no la contratan en ningún lado, a lo más en el call center, donde le van a pagar lo mismo que el sueldo mínimo, entonces reconocer ese trabajo es importante. Ahora, la remuneración en sí no basta, tiene que ir acompañado con políticas de socialización. Es decir, que en términos, por ejemplo, políticas que la municipalidad se haga cargo de visitar, de generar redes, de que se conozcan las vecinas, reconocimiento de juntas de vecinos, por ejemplo, para que las mujeres que se les remunere, porque es distinto decir como hoy está mal que haya remuneración, entonces que siga dependiendo de la mesa del marido. Pues, ¿por qué? Porque filo, eso significa que las mujeres las van a condenar a estar en la casa. Va a estar en la casa igual, le pagué o no le pagué. Mejor que esa mujer tenga plata para que si quiere ir a una clase de Zumba lo pueda hacer. Actualmente ni siquiera eso tiene. Entonces está esa idea como del sacrificio de las mujeres, que es como que si es que tienen que salir al mercado y ser exitosas, o si tienen que quedar en la casa solas para siempre. Entonces como no creo que es un movimiento de élite, pero yo creo que hay un feminismo que sí es elitizado. No es en sí un movimiento de élite, de hecho hay muchos feminismos populares, los feminismos que habló la Valentina el año pasado, pero obviamente, al menos el movimiento feminista en Chile, y me incluyo en eso, viene de las universidades, viene de la universidad. Entonces, decir que la remuneración es un problema, claro, a mí me da lo mismo, sí, porque yo no hago trabajo doméstico no remunerado, pero para una dueña de casa, decirle, mira, ya no voy a tener que pedirle 50 lucas a tu marido que apenas te lo puede pasar, sino que el Estado va a valorar que tú estés en la casa y te va a pagar, pero con una preocupación de salud mental, porque lo que hace el trabajo, y eso yo creo que es importante, el trabajo remunerado igual tiene una virtud,
que te hace que te encuentres con personas que son distintas a ti y que no son tus amigos, ni son tus familiares, ni es tu círculo más íntimo, sino que te obliga a salir a la calle y moverte. Yo creo que ahí comparto lo que dice la compañera, como es importante como no reproducir la división sexual del trabajo, pero para específicamente un tramo de edad de mujeres de 40 años y adultas mayores que han dedicado toda su vida a cuidar y que no tienen ni un peso, de verdad, pensiones de miseria, gente que recibe 60 lucas, es importante que se les pague, yo igual estoy de acuerdo. Eso sí, eso no es una política exclusiva y tiene que ir con un sistema integral y comunitario de cuidados, política de socialización, educación, también, por ejemplo, políticas que inserten a las mujeres en ramas económicas masculinizadas, ¿cachai? Yo creo que eso lo tenemos que seguir hablando. Esta es mi opinión más política, no más... muy debatible también. Muchísimas gracias, Mabel, por tus respuestas, por tus completas respuestas. Lamentablemente, Andrea, nos hemos quedado sin tiempo. Ya, de hecho, se acabó el tiempo hace bastante rato. Sin embargo, lo extendimos un poco a propósito de las preguntas que había. Así que puede quedar quizás para la próxima clase, donde vamos a profundizar sobre la relación que existe de la ecología, del feminismo y del urbanismo, o como yo he nombrado, urbanismo ecofeminista. Así que nada, me interesaba, como les dije, muchísimo que tuviéramos esta clase para la cual invité a Mabel a participar, porque es imposible entender la crítica ecologista sin entender una crítica anticapitalista y, por sobre todas las cosas, desde mi perspectiva, sin entender también la crítica feminista. Como ya sabemos y como también pudimos evidenciar con Mabel, el capitalismo, la economía clásica, requiere de la extracción y explotación de los territorios, pero también de los cuerpos, y principalmente los cuerpos a quienes explota son particularmente como de las mujeres, como también a todos aquellos que no se corresponden con la hegemonía privilegiada. A mí me gustaría hacer un comentario a propósito de la consulta que hizo Jennifer, si no me equivoco, en la cual ella mencionó particularmente trabajos importantes, como de academia y grandes profesiones muy calificadas. A mí me gustaría insistir en algo que vimos en la clase pasada y que guardaba relación con los dualismos opresivos y la jerarquía del trabajo. No existen trabajos más importantes. Por favor, llevémonos eso para la casa, de verdad, para conversar también y socializar con nuestra gente cercana y en los espacios en los que nos encontremos. No existen trabajos más importantes que otros, y si lo hay, es el trabajo de la reproducción social, el trabajo que permite la sostenibilidad de la vida, el trabajo de los cuidados, el que se encuentra en la base de todo esto y que permite la vida. Así que si es que tenemos que definir cuál es el trabajo más importante, ese es el trabajo más importante. A mí me gustaría terminar mencionando que sin una economía que ponga en el centro la vida, no hay vida posible. Es así de simple. Sin embargo, si abrimos esta frase un poco más, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer muchas especificaciones, como que la economía clásica, por ejemplo, que es capitalista, como decía, y que solo existe a costa de esta explotación, invisibilización y subvaloración del trabajo que permite la sostenibilidad de la vida y que históricamente hemos realizado mujeres, no va a ser posible transitar. Sin una economía que, por ejemplo, subvierta esta lógica en el momento que nos encontramos actualmente, de un profundo deterioro de las bases materiales que sostienen la vida o de los bienes comunes, tampoco los cuidados van a ser posibles. El reconocimiento de que nos encontramos en riesgo da cuenta que el trabajo y angustia de poder defender la vida seguirá recayendo en los hombros de las mujeres y detonando conflictos, como ocurre. De hecho, sin ir más lejos y tomando un ejemplo que es algo que ha pasado en muchos territorios en Chile, a propósito, por ejemplo, de trabajos muy importantes que se desarrollan en torno a asuntos muy valorados como lo son, por ejemplo, la minería, detona conflictos tremendos en diversos territorios. ¿Por qué? Porque se requiere, por ejemplo, mano de obra, a pesar
de que eso sea temporal, ¿ya? Porque en general se requiere de mano de obra no tan calificada para la construcción de las faenas mineras, etcétera. ¿Quiénes están en contra? Las mujeres. ¿Por qué? Porque va a contaminar el agua, porque va a imposibilitar la vida en los territorios. Eso tiene un tremendo valor. Y eso nos hace dar cuenta de cómo esta economía capitalista genera tensiones, genera conflictos, genera ruptura. Pero es importante abordarlos para poder pensar y construir una lógica distinta del habitar y por sobre todo de la economía también. La economía debe estar al servicio de la vida. Y dentro de algunos comentarios que salían, de hecho, por ahí preguntó alguien, ¿qué podíamos entonces utilizar? ¿Qué indicadores podíamos utilizar si no era el PIB? Si no era, por ejemplo, bueno, aquellos que son tradicionales. A mí me gustaría, yo no sé si Mabel esté de acuerdo conmigo, probablemente no, nosotras nos conocemos hace muchísimos años y estamos de desacuerdo en 1000 millones de cosas, pero lo importante son los puntos comunes. Y todo lo que expuso hoy Mabel es un gran punto común entre nosotras. Pero, por ejemplo, yo creo que tenemos que crear otros indicadores. Alguien mencionó, por ejemplo, un indicador de felicidad, que de hecho yo lo utilicé mientras estudiaba geografía, hice un mapa de la felicidad, y a pesar de todo lo que puedan creer muchos economistas clásicos, los países más felices eran aquellos que tenían el PIB más bajo, pero que también tenían un índice de Gini no tan, o sea, disminuido también. Corrígeme si me equivoco, Mabel, cuando es bajo el índice de Gini es que hay menor desigualdad, ¿cierto? Voy a decir algo igual, que ¿Me vaya a disputar? Sí, es que la felicidad es más, hay como un análisis que entre más nivel educacional, más consciente de las cosas que faltan. Sí. Entonces la gente es más triste, es o menos, menos satisfecha, no sé si más triste. Entonces, totalmente de acuerdo, solamente sí. La medición es importante. Por supuesto que sí, pero es importante abrir la perspectiva para incorporar otros indicadores, sea el de felicidad, sea el que sea, pero el PIB ni el crecimiento miden el bienestar. Ya no son actualmente indicadores necesariamente de bienestar, mucho menos en un país como Chile con una extrema desigualdad. Y pensando en lo último que mencionó, por ejemplo, la MAVE, y respecto de las economías que yo mencionaba en la clase anterior, de la incapacidad regenerativa, por ejemplo, de esos territorios y de los bienes comunes a propósito de su explotación, yo planteo, de hecho, una cierta analogía entre ambos asuntos que conecta el uso del tiempo que actualmente, del que actualmente disponemos, por ejemplo, las mujeres, o que se materializa en las mujeres, ni siquiera tiene probablemente tiempo para que nos regeneremos a propósito del sueño o a propósito del descanso, independiente si decidimos dormir o hacer cualquier otro tipo de actividad de ocio. Eso es regeneración, de la misma manera como la economía explota y extrae los territorios, dejando incapacidad de que ellos se regeneren, ¿ya? Bueno, como les digo, entonces la próxima clase vamos a poner en discusión el urbanismo, que además es una de las tantas, pero quizás de las más grandes razones por las cuales precisamente hay un agote y una transgresión de tantos límites físicos para los cuales voy a precisar también la próxima clase. Así que eso, ¿algo más que decir, Mabel Araya? No, que en el chat les dejé el correo por si tienen alguna duda, imprecisiones o crítica o comentario al PPT para que hablemos. Muchísimas gracias. Andrea, yo te pido que guardes tu pregunta para la próxima clase, de verdad, va a estar también la MAVE, así que también le puedes escribir por correo, y nada, un abrazo cariñoso a todas las personas que se conectaron. La verdad me emociona mucho toda la gente que se interesa por estos temas, ojalá sigamos aumentando. Te cuento, Mabel, que durante casi toda la exposición no disminuimos de 120 personas, así que es una audiencia bastante alta, la verdad. Así que eso, muchas gracias a todas, que descansen, un abrazo cariñoso y nos vemos el próximo jueves en el mismo canal, con las mismas facilitadoras. Gracias por venir. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Chao, gracias. Chao.